Ya, excelente. Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar sobre la patología crónica tal vez más frecuente en pediatría, el asma. Una patología que ustedes van a, de todas maneras, tener que manejar, hagan o no hagan pediatría, de todas maneras van a encontrar un paciente, van a tener que manejar un paciente con asma, ya sea en el internado, en la residencia o más aún ahorita que comiencen su SERUM, ¿no? Su servicio rural. Un ratito. Vamos a hablar lo que es el asma, cómo se diagnostica asma en pediatría, que es un reto, y el tratamiento basado en guías. Bueno, para los que no me conocen, yo soy docente del Hipólito Unanue, soy neumólogo pediatra y vamos a hablar de un tema que veo con bastante frecuencia, ¿no? Ahora, para suerte de ustedes, la guía más importante a nivel mundial de asma, que es el GINA, que son las siglas en inglés para manejo de asma y prevención a nivel mundial basado en evidencias, ha sido recientemente publicado, justamente este martes. Este martes ha sido publicada la última edición 2026 a raíz de que el martes fue el Día Mundial del Asma. Entonces aprovecharon y lanzaron la actualización de este año. ¿Cómo se define asma? El GINA, ¿cómo lo define? Como una enfermedad heterogénea. Una enfermedad heterogénea en el cual el cuadro clínico respiratorio es consecuencia de la inflamación crónica de la vía aérea. Esta inflamación crónica de la vía aérea lleva a una disminución del flujo de aire, sobre todo el flujo de aire expiratorio, y esto es lo que lleva al cuadro clínico típico de sibilancias, tos, disnea, sensación de opresión torácica, y algo importante es que este cuadro clínico varía en el tiempo en cuanto a frecuencia y intensidad, no es estático, el cuadro clínico no es estático. Y como ven ustedes, este es un estudio ya hecho años atrás, pero fíjense ustedes cómo desde las décadas del 70 ya se ve un incremento significativo de la prevalencia de asma en todo el mundo. Y este estudio, este es el estudio ISAC, este es un estudio bastante interesante porque por primera vez se pudo comparar prevalencia de asma en pacientes escolares en diferentes partes del mundo. Y fíjense ustedes cómo Perú se ubicaba dentro de los 10 países con mayor prevalencia de asma en el mundo. Este estudio se volvió a repetir 10 años después. Latinoamérica, fíjense ustedes cómo mostraba un incremento de la prevalencia de asma. Y en este estudio, en esta actualización con 10 años de diferencia del primer estudio ISAC, Perú seguía entre los países con mayor prevalencia de asma a nivel escolar. Es más, por ejemplo, Lima es una de las ciudades de Centro y Sudamérica con mayor prevalencia de asma. Esto para que vean ustedes lo frecuente que es esta patología. Algunos conceptos que me gustaría aclarar, que son relativamente nuevos, es que, por ejemplo, en lo que es la fisiopatología del asma bronquial, todas las etapas, todas las capas del árbol bronquial están involucradas, no solamente el músculo liso bronquial, sino el epitelio, el endotelio, incluso el sistema nervioso local o de la mucosa de la vía aérea está involucrada directamente en la fisiopatología y la manifestación clínica. Este es un cuadro que me gusta bastante, es bastante interesante, bastante ilustrativo, porque hace una correlación entre lo que es el cuadro clínico y lo que pasa en la vía aérea. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente sano. No sé si se ve el puntero, el cursor, ¿sí? ¿O no lo ven ustedes en la pantalla cuando yo lo muevo? Sí se Sí, ve, doctor. doctor. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, de la vía aérea normal, ¿no? Este es el músculo liso, la mucosa, está dilatada, está normal, como cualquier paciente que no tenga asma y esté sano. Pero si este paciente tiene una susceptibilidad genética, una vez que esta vía aérea es estimulada o gatillada por ejercicio, infecciones virales, alergenos, etcétera, comienza un proceso de inflamación agudo. Este proceso de inflamación agudo va a estar inicialmente mediado por histamina, mastocitos, ¿no? Y comienza a ver, como ven ustedes, que el músculo liso comienza a contraerse, comienza a disminuir el lumen de este bronquio y por lo tanto hay una mayor resistencia al flujo de aire.
Entonces acá en este momento el paciente puede tener tos, una tos irritativa, a lo mejor una sensación de disconfort en el pecho, no mucha cosa. Si esta inflamación aguda no se controla, la respuesta inflamatoria se amplifica, ya entra en acción los leucotrienos, las prostaglandinas, los tromboxanos, y hay una infiltración de la mucosa, como ven ustedes, de células inflamatorias, ya no solamente es el músculo contraído, sino también hay una infiltración de la mucosa por estas células proinflamatorias, y el paciente comienza a tener disnea franca, más tos, sibilancias, ¿no? Si esta inflamación no se controla en la fase aguda, ya entramos en una fase de inflamación crónica. La cantidad de citoquinas, prostaglandinas e incluso células proinflamatorias que intervienen se amplifica. Ya tenemos eosinófilos y los temidos neutrófilos. Los temidos neutrófilos porque en realidad no tenemos armas específicas y efectivas para controlar la inflamación mediada por neutrófilos. Los eosinófilos tenemos los corticoides y otras moléculas más, pero ante los neutrófilos estamos prácticamente atados de manos. Una vez que estos entran a tallar, ya la cosa es más complicada de manejar. Ya cuando este paciente entra en un proceso de inflamación crónica, esta vía aérea ya es hiperreactiva. Es decir, cuando ya tenemos una inflamación crónica, cualquier de estos estímulos, por más ínfimo, ligero, pasajero que sea, va a llevar a que este paciente rápidamente tenga un cuadro de asma moderado a severo. Ya no es igual esta vía aérea que la que teníamos acá. Y si aún esto no se hace nada para controlar ese proceso inflamatorio crónico, ya entramos en una fase final de remodelación. Y hay una reestructuración de la arquitectura normal del bronquio. Ya nuestras armas con las cuales habitualmente utilizamos para desinflamar y bronquiolatar ya no van a funcionar. Y esto se va a reflejar clínicamente como una disminución progresiva de la capacidad pulmonar, de la función pulmonar, la capacidad pulmonar desde el punto de vista funcional. Y ojo, que para llegar hasta acá no es que tengas que ser viejo. No, tenemos niños pequeños, incluso preescolares, en los cuales ya se encuentra remodelación. Por eso es tan importante controlar, y se reconoce que actualmente es importantísimo controlar el proceso inflamatorio del asma desde la niñez, porque una vez que ya llegan adultos y no han sido adecuadamente controlados, ese niño, ya futuro adulto, ya tiene una vía aérea remodelada, con una disminución de la calidad de vida significativa, cosa que ya no debería pasar con lo que sabemos y con el armamento terapéutico y diagnóstico que contamos actualmente. Ya no debería pasar eso. Acá, para que vean ustedes, bastante ilustrativa esta lámina patológica, ¿no? La vía aérea normal y la vía aérea del paciente asmático no controlado, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, como acá prácticamente no se ve el músculo bronquial, acá fíjense ustedes, hipertrofiado. Acá prácticamente no vemos moco, acá vemos un gran desarrollo y producción de moco en la vía bronquial. Y fíjense ustedes, la mucosa, acá no hay nada, acá todo esto está lleno de puntitos, ¿no? Miren, fíjense ustedes, todo lleno de puntitos, puras células inflamatorias. Entonces, recuerden, el asma es una enfermedad inflamatoria. En este gráfico es para remarcar lo que les acabo de decir, no vamos a entrar en detalles, en realidad hablar de fisiopatología del asma es para una clase actual de 1 o 2 horas, por lo menos solamente de hablar de fisiopatología, pero solamente para remarcar, por ejemplo, algo que se tiene mucho en cuenta. Hay varios fenotipos de asma, como los voy a mostrar a continuación, pero lo que más nos enfocamos actualmente desde un punto de vista terapéutico es si estamos frente a un asma que tiene una respuesta a linfocitos T2 baja o alta. Fíjense ustedes cómo la diferencia, a pesar de que los dos tipos de pacientes, estos dos tipos de fenotipos, son estimulados por lo mismo, ¿no? Puede ser las infecciones virales, que es la causa más frecuente de gatillo de crisis de asma en pediatría, exposición a humo, por ejemplo, aquellos que son hijos de padres fumadores, exposición a alergenos, son los mismos estímulos, la misma cantidad, pero fíjense ustedes que cuando hay T2 bajo, la respuesta inflamatoria, esto se ve, o sea, es obvio la diferencia gráficamente, es mucho menor que en aquel paciente que tiene una respuesta de tipo TH2
elevada, ¿no? La respuesta de TH2 elevada tiene que ver con atopía, con alergia, ¿no? En donde hay una intervención importante de los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos P, liberación de inmunoglobulina E, ¿no? Linfocitos TH2 elevado es igual a respuesta alérgica o atópica. De tal manera que hay, como ustedes estarán deduciendo, varios fenotipos de asma, fenotipos clínicos de asma. De hecho, la más frecuente en pediatría es la alérgica. Algo que está tomando cada vez más importancia, sobre todo en adolescentes, es el fenotipo asociado a obesidad. Paciente asmático obeso tiene cuadros más severos, mayor número de visitas a emergencias, más hospitalizaciones y menos respuesta al tratamiento habitual. ¿Correcto? Y esto básicamente porque el tejido adiposo es un tejido proinflamatorio. Y esto lo estamos viendo, como digo, en adolescentes, pero los más afectadas son las mujeres, ¿no? Las niñas, que sobre todo se ponen obesas o hacen obesidad durante la adolescencia. Ese es el grupo más afectado. Como les dije, hay varios gatillos de la exacerbación de asma, ¿no? Las infecciones virales. La contaminación ambiental, hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, aquellos niños que viven en ciudades o en comunidades con una alta contaminación ambiental, por ejemplo, cerca a fábricas o inclusive únicamente por vivir cerca a carreteras o pistas de alto flujo vehicular, solamente por ese hecho tienen mayor riesgo de desarrollar bronquiolitis y asma. Y esto se ve en todas partes del mundo. Además, algo interesante y que también está probado es que que estos efectos, que este papel del medio ambiente, en el más amplio sentido de la palabra, también interviene en el desarrollo, o sea, no solamente como causa de crisis de asma, como gatillos de crisis de asma, sino que también tendría un papel protagónico en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, algo que también se ha demostrado es que aquellos niños que viven en una zona rural, en granjas, comparando con aquellos niños que viven en la ciudad, los que viven en una zona rural, que están más expuestos a gérmenes de la granja y sus productos haciendo toxinas, bacterias, hongos, etcétera, desde temprana edad, estos niños que viven en la zona rural tienen significativamente menos prevalencia de asma y atopía. Esto se continúa estudiando, se está hablando bastante. Hay un estudio bastante interesante que estamos esperando que se publique ya el resultado probablemente en junio, próximo mes, en el cual, utilizando un producto farmacológico que simula esta exposición múltiple de agentes bacterianos que se pueden ver en la granja, por ejemplo, pudiera, si es que se da a aquellos niños que tienen riesgos de asma de temprana edad, pudiera alterar la evolución natural de la enfermedad, o sea, prevenir asma en aquellos niños que tienen riesgo, ¿no? Eso probablemente ya en junio tengamos ese resultado. De tal manera que el medio ambiente, ya desde la vida intrauterina, por ejemplo, aquellas gestantes que tienen infección vaginal durante la gestación por ureaplasma urolítico o que han recibido antibióticos durante la gestación, ¿no? Sus hijos van a tener mayor prevalencia de asma, solamente por el hecho de que estuvieron infectados por ureaplasma urolítico o que tuvieron que recibir antibióticos durante la gestación. Solamente por ese hecho sus niños van a tener mayor riesgo de desarrollar asma. Entonces, fíjense ustedes qué tan importante no solamente la parte genética, sino también el papel del medio ambiente desde la vida intrauterina y obviamente durante la vida extrauterina tiene un impacto importante en el desarrollo y manifestación de los fenotipos de asma. Y hablamos de fenotipos de asma porque actualmente, bueno, no tan actualmente, fíjense ustedes, este estudio tiene más de 10 años, esta publicación, el asma se considera un síndrome. No es una enfermedad, no es una entidad nosológica, es una entidad sindrómica, como que dijéramos síndrome anémico, ¿no? Un síndrome anémico en el cual vamos a tener varios fenotipos, varias características que podemos objetivar, controlar, observar y medir. Si seguimos con el ejemplo de anemia, las características que podemos observar o medir es, por ejemplo, un niño pálido, hipoactivo, somnoliento y que le sacamos una muestra de sangre y tiene hemoglobina en valores por debajo de lo normal.
Mientras que los endotipos se refiere a la fisiopatología específica que lleva a esas características fenotípicas que estamos observando. Es decir, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de anemia, tenemos varios tipos de anemia. De hecho, la más frecuente es la ferropénica o nutricional. Entonces, por ejemplo, si le damos suplemento de hierro a un paciente que tiene anemia ferropénica, va a mejorar, ¿no? Va a resolver su anemia. Pero si este niño tiene una anemia falciforme, mejorará un poco con el suplemento de hierro, pero no se va a curar. Y eso es a lo que apuntamos. Identificar exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico de ese paciente, de ese niño que está desarrollando asma, y ver específicamente cuál es la rama o la fisiopatología que más importancia tiene, o sea, que tenga mayor impacto en el cuadro clínico específico de ese paciente para atacarlo y hacer un tratamiento dirigido a ese tipo de endotipo. Ahora, como les dije inicialmente, hablando ya de diagnóstico, el diagnóstico de asma en pediatría es un reto y a menor edad más difícil. Y lo primero que tenemos que tener en mente cuando estamos planteando un diagnóstico de asma en niños es pensar en el diagnóstico diferencial. Hay algunos profesores que dicen que el diagnóstico de asma en pediatría debe ser un diagnóstico de exclusión. O sea, después que ya hemos descartado con todas las otras patologías, nos quedamos con asma. Y a menor edad esto es más verdadero, ¿no? Por ejemplo, un neonato que tiene sibilancias, ¿no? Lo último que debemos pensar es que tiene asma. Lo más probable es que tenga una enfermedad pulmonar congénita, una malformación. ¿Correcto? Entonces, patologías que debemos tener en mente, por ejemplo, la bronquiolitis, que es bastante frecuente, que también va con sibilancias, pero se da en niños pequeños, menores de 2 años, y tras un proceso viral, ¿no? La fisiopatología no es igual, es por la inflamación que produce el virus sobre estas vías aéreas bastante pequeñas, que son pequeñas por la edad, ¿no? Algo que siempre debemos descartar y que también simula asma. Más de una vez hemos tenido pacientes en el consultorio de asma en el Hipólito y que en realidad eran TB, ¿no? Tuberculosis, vamos a hablar, esa va a ser la siguiente clase. Otras patologías que estamos viendo con bastante frecuencia también por acción de los virus son la laringotraqueobronquitis o los síndromes coqueluchoides, que también, aparte de la tos exigente, perruna, pueden ir asociados con broncoespasmo, con bronquiolitis, con sibilancias, ¿no? Asociadas. Las malformaciones congénitas que tienen mayor importancia como diagnóstico diferencial en edades tempranas de la vida, como les acabo de decir, la displasia broncopulmonar puede ir con sibilancias, ¿no? Y obviamente acá vamos a tener el antecedente que estamos frente a un niño que ha sido prematuro, que ha estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con ventilación mecánica, requerimiento de oxígeno por más de 28 días, ¿no? Pacientes que tienen otras patologías más raras que pueden ir con sibilancias y simular asma, por ejemplo, la fibrosis quística es una patología que ya la estamos planteando, que ya se debe buscar, si bien es cierto no es tan frecuente, es más frecuente en la raza caucásica. Tenemos muchos casos que vemos en nuestro país, hay centros de referencia, es más, el tamizaje neonatal incluye a nivel nacional el descarte inicial de una prueba de despistaje de fibrosis quística, ¿no? Patologías menos frecuentes como la echinacea ciliar, que aparte de sibilancias, obviamente va a tener otitis, sinusitis. Incluso hay que considerar que las sibilancias o el supuesto asma que tiene nuestro paciente no tiene nada que ver con el aparato respiratorio, sino que su origen es fuera de este. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ir con sibilancias. Pacientes que tienen trastornos de la mecánica de la deglución, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas, que tienen una secuela por un TEC severo, que han tenido una meningitis, han quedado secuelados y no pueden coordinar adecuadamente la deglución, se aspiran y una de las manifestaciones en las aspiraciones crónicas son las sibilancias. Incluso puede ser que el problema que nos está, o donde se origina el problema, no sea ni en el aparato cardíaco, vascular, perdón, en el aparato digestivo ni respiratorio, sino en el aparato cardiovascular, ¿no? Más de una vez hemos visto niños que han estado siendo nebulizados en emergencia con beta-2 agonistas por un supuesto asma, y lo que estaban haciendo es una cardiopatía congestiva por una cardiopatía congénita. Y obviamente, al nebulizarlos con un beta-2 agonista, lo que estábamos haciendo es empeorar esa insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, importantísimo la anamnesis, los antecedentes y el examen físico.
¿Cuándo se puede echar de asma? Cuando tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico compatible, ¿no? Como les dije inicialmente en la definición, los cuadros de tos, sibilancias, disneas, cesación de presión torácica, que varía con el tiempo, no solamente en frecuencia, sino en intensidad, que en pediatría sobre todo se empeora frente a infecciones virales, que es la principal causa de deterioro del asma, exacerbaciones o crisis, también exposición a alergenos. Los síntomas generalmente empeoran en la noche, porque como ustedes saben, hay un ciclo circadiano del cortisol y el cortisol baja en la noche, por eso generalmente en épocas de invierno, cambios de estación, las emergencias se llenan en la noche y en la madrugada de los pacientes con crisis asmática, ¿no? Exposición a alergenos, etcétera. Es una vez que nosotros, si no tenemos un cuadro clínico compatible o historia compatible, debemos buscar un diagnóstico diferencial. Si es así, y tenemos un examen físico en el cual encontramos sibilancias, por ejemplo, los bilaterales, el siguiente paso que debemos de hacer siempre que esté disponible, o si no, en todo caso referirlo, es medir objetivamente la reversibilidad del broncoespasmo y esto se hace con una prueba de espirometría, ¿no? Generalmente ustedes van a tener en su centro o en el hospital o en el centro donde trabajen ustedes, en el mismo hospital, un centro de neumología donde de todas maneras va a haber espirómetro o van a tener un sitio cercano donde pueden referir para hacer una espirometría. Si la espirometría es compatible, si tenemos cuadro clínico, examen físico y espirometría, que es la medición objetiva, la prueba objetiva para el diagnóstico de asma, ya nuestro diagnóstico está confirmado y comenzamos un tratamiento, ¿no? Ojo que la espirometría no es infalible, podemos tener espirometrías normales en pacientes asmáticos y si hay duda hay que repetir la prueba. Si se confirma es el diagnóstico, si la espirometría no sigue siendo negativa y el cuadro clínico como que no calza exactamente, hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial. Y el tercer escenario en el cual ustedes pueden hacer un diagnóstico de asma y que es frecuente es en la emergencia, lo mejor es en clínica, ¿no? Que ya el paciente con crisis asmática moderada o severa y nunca se enteró que tenía asma, ¿no? Acá obviamente no vamos a hacer las pruebas de espirometría porque no se pueden hacer en emergencia y ya lo que se hace es ya el tratamiento, ¿no? La prueba terapéutica. Entonces, brevemente, ¿qué es la espirometría? La espirometría es un instrumento que mide flujos de aire, capacidad pulmonar, capacidad funcional pulmonar. Es un método económico, de corta duración. No solamente sirve para el diagnóstico de asma, sino también sirve para diagnosticar otras patologías funcionales de la vía aérea o hacer otros diagnósticos. También sirve para ver respuesta a tratamiento. Pero en pediatría hay una limitante importante y es que esta prueba requiere colaboración. Así que tiene que colaborar, tiene que hacer maniobras respiratorias forzadas más de una vez, antes y después de poner salbutamol para comparar si hay una diferencia significativa y confirmar el asma. Entonces, es poco habitual que un niño menor de 5 años colabore adecuadamente para hacer bien la prueba, ¿no? Si no hay una adecuada colaboración, la prueba no sirve. Y también, obviamente, pues no se puede hacer la espirometría en aquellas circunstancias en la cual el paciente tenga alguna alteración que no permita una adecuada colaboración, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen un problema neurológico, que no colaboran, que tienen una secuela neurológica, que no pueden colaborar con la prueba, o aquellos pacientes que no pueden hacer una expiración forzada porque tienen, por ejemplo, desprendimiento de retina, tienen hipertensión endocraniana, están hemoptizando o están con un neumotórax, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos asma en niños menores de 5 años? ¿Cómo los podemos confirmar o cómo podemos decirle al papá y responderle la pregunta? Porque esa es la pregunta que siempre les van a hacer, ¿no? Una vez que ustedes reciben, por ejemplo, un inhalador, lo ven, "Sí, entonces mi hijo tiene asma, doctor o doctora. ¿Hay alguna manera de responder esta prueba sin espirometría?" Y sí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, fíjense ustedes, esto es un estudio clásico, ¿ya? Bastante antiguo, en la cual se demostró que más o menos la mitad de todos los niños, todos los infantes y preescolares en algún momento de su vida iba a tener sibilancias. De esta mitad, la tercera parte tenía sibilancias hasta los 3 años de edad, que se llamaban los transitorios precoces.
y se veía una función pulmonar disminuida. La otra tercera parte tenía una hiperactividad bronquial que desaparecía alrededor de los 6 años. Y la tercera parte realmente eran los asmáticos verdaderos atópicos, ¿no? Que iban a seguir sibilando el resto de sus vidas. Con este estudio se realizó este índice predictor de asma. Dicho sea de paso, el autor de este índice predictor de asma, que es un instrumento bastante útil, es peruano. El autor es un peruano, un neumólogo pediatra peruano, José Antonio Castro Rodríguez, que trabaja en Chile, pero hizo la especialidad en Estados Unidos y ahí fue que elaboró este índice predictor de asma, que es una herramienta reconocida para diagnosticar asma en niños pequeños, ¿no? El criterio de entrada es 3 o más episodios durante los primeros 3 años de vida de sibilancias, un criterio mayor, dermatitis atópica en el paciente o asma en los padres. Actualmente se ha añadido un tercer criterio mayor que es sensibilización a alergenos. Obviamente esto requiere pruebas de laboratorio, ¿no? Pero el índice predictivo de asma inicial era totalmente clínico, ¿no? O dos criterios menores, ¿no? Sibilancias no asociadas a infecciones virales, y con esto pues barremos a todos los casos de bronquiolitis. Rinitis no asociadas o rinorrea o cuadros de rinorrea y congestión nasal no asociados al virus. Eosinofilia, sibilancias en verano, IgE elevado, ¿no? Y nuevamente se ha reforzado con el criterio de sensibilización alérgica a alguno de estos alimentos. Es más, es más. Yo seguro que muchos de ustedes habrán escuchado a algunos médicos o algunos pacientes a los cuales algunos médicos les han dicho que no se puede diagnosticar asma en menores de 6 años. Esa es una interpretación que ya no es válida. Y básicamente se decía esto porque no se podía hacer espirometría o no se podía hacer espirometría confirmatoria en menores de 6 años. Eso ya desapareció. Sí se puede hacer diagnóstico de asma en niños pequeños y se debe hacer porque por el motivo por el cual les mostré la primera lámina, la de la inflamación. Si no controlamos la inflamación tempranamente, damos un tratamiento adecuado para asma, este niño va a llegar a ser un adulto con una función pulmonar pobre y una mala calidad de vida solamente porque no se diagnosticó asma tempranamente y se trató como tal. Entonces el GINA, que como les vuelvo a repetir es la guía mundial de asma la más respetada con más base en cuanto a evidencia científica, ya desde el año pasado nos refuerza y nos dice que sí se puede hacer diagnóstico de asma en menores de 5 años. Y para eso se debe cumplir tres cosas. Primero, que tenga un cuadro compatible con asma, es decir, sibilancias recurrentes. Segundo, lo que les acabo de decir, descartar un diagnóstico diferencial que no sea otra patología, debemos ver, ¿no? Descartar que no estemos frente a un reflujo gastroesofágico, a una tuberculosis, etcétera. Y tercero, la respuesta terapéutica, es decir, comenzar el tratamiento para asma y ver si es que tiene respuesta clínica. Entonces, el diagnóstico de asma sí se puede hacer en menores de 5 años, confirmado. Entrando ya finalmente a lo que es tratamiento per se, esta es una gráfica bastante interesante y bastante ilustrativa. Fíjense ustedes, para ustedes este estudio ya es del siglo pasado, pues la Edad Media más o menos, ¿no? Bueno, cuando hicieron este estudio también estaba chiquito, ¿no? Por si acaso. Fíjense ustedes, acá evalúan la respuesta de la terbutalina en cuanto a función pulmonar. La terbutalina es un beta 2 de acción corta, o sea, un broncodilatador, igual que el salbutamol. Entonces compararon tres vías de administración, oral, subcutánea y en aerosol o inhalada. Y fíjense ustedes, cuando se da la vía oral, cómo mejora la función pulmonar, a mayor dosis, mayor respuesta y más prolongado el tiempo de la respuesta. Fíjense ustedes las dosis. Cuando se da la misma terbutalina, pero por vía subcutánea, con mucho menor cantidad de medicación, la respuesta es más rápida, más pronunciada. Y fíjense ustedes qué pasa con la vía inhalada. Fíjense ustedes la cantidad de medicación. Con mucho menor medicación hay una respuesta más rápida, más elevada, mejor función pulmonar y más sostenida que cualquiera de las otras dos vías. A eso hay que añadir que la vía
el medicamento por vía inhalada solamente se queda en los bronquios, mientras que por la vía subcutánea y la vía oral hacen todo el circuito, ¿no? Vía digestiva, vía hepática, ahí por sangre hasta que llega a la vía aérea. Por lo tanto, hay mayor cantidad de efectos secundarios. Entonces, utilizar un broncodilatador en un paciente pediátrico por cualquier vía que no sea la inhalada, actualmente debe ser considerado como una iatrogenia, una mala práctica. Porque como les estoy demostrando, la vía inhalada con mucho menor medicación es más efectiva y más rápida. Y definitivamente tiene menos efectos secundarios que la vía oral. Lo mismo pasa con el corticoide inhalado, ¿no? Corticoide inhalado, la vía inhalada, dar el corticoide por vía inhalada también ha demostrado ya desde hace mucho tiempo que mejora la función pulmonar en forma sostenida en los pacientes con asma. Y al dar el corticoide por vía inhalada se evita la necesidad de dar corticoide sistémico porque el corticoide sistémico lo usamos cada vez que hay una exacerbación o crisis. El paciente que está con un corticoide inhalado tiene menor cantidad o no tiene necesidad, no tiene crisis de asma y por lo tanto no hay necesidad de darle corticoides. Ahora, cuando hablamos de tratamiento hay dos cosas que hay que considerar en cuanto a asma. La severidad, que es una propiedad de la enfermedad, y el control que se refiere a la respuesta al tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, podemos tener un niño asmático severo pero que es del equipo de fútbol del colegio. Es el delantero, el que mete más goles, el que más juega, el que entrena más fuerte todos los días. Y podemos tener en el mismo colegio, en el mismo salón, un asmático leve, pero que ni siquiera puede jugar fútbol en el recreo. La diferencia entre ambos es el control. El primer niño, el que es el equipo de fútbol con asma severo, tiene su tratamiento adecuado de asma, su corticoide al lado y tiene una buena adherencia. El segundo, o no ha sido diagnosticado o no se le está administrando. Tanto la severidad como el control incluyen dos aspectos que debemos tener en mente, el de año actual, o sea, lo que se refiere a las crisis de asma, la frecuencia, la intensidad y con esto pues la limitación de la calidad de vida del niño, obviamente, y los familiares, ¿no? Porque cuando el niño está mal, uno tiene que dejar de trabajar, llevarlo a la emergencia, a la hospitalización, a la consulta, y la limitación propia que tiene el niño, ¿no? Y el riesgo futuro, ¿no? La probabilidad de que estas crisis o exacerbaciones vuelvan a repetirse y, como le decía, la caída de la función pulmonar, ¿no? Hay varios estudios que señalan que con cada crisis de asma que el niño llega a necesidad de tener un manejo en emergencia, la capacidad pulmonar cae y ya no se recupera. Obviamente hay que ver el riesgo de los efectos adversos por medicamentos y en la cabeza pues los corticoides que se usan por vía sistémica y como les dije pues el riesgo de remodelación, ¿no? Si no controlamos esta inflamación tempranamente, efectivamente este paciente va a desarrollar una remodelación de la vía aérea. De tal manera que cuando si hacemos seguimiento del tratamiento de asma y decidimos si tenemos que escalar o podemos bajar en tratamiento, eh, hacemos una anamnesis correcta y vemos si el paciente está controlado o no controlado, ¿no? Si está controlado, podemos seguir con el mismo tratamiento o bajarlo. Si no está controlado, definitivamente tenemos que hacer varias cosas que pueden incluir aumentar el armamento terapéutico, ¿no? Este es las características o los factores para ver si está controlado o no controlado, ¿no? Síntomas nocturnos, limitidad de actividades, síntomas diurnos, nocturnos, necesidad de tener que utilizar terapia de rescate y función pulmonar, ¿no? La idea no es que lo memoricen, ¿no? Sino que lo tengan en cuenta. Factores que siempre debemos preguntar en la consulta de cualquier paciente asmático que sospechemos de asma, ¿no? ¿Tiene síntomas diurnos, nocturnos? Puede hacer su actividad normalmente, necesita estar usando salbutamol a cada rato para sentirse bien, ¿no? Si no tiene ninguno, quiere decir que está controlado y si no, como les digo, hay que proceder a cambiar el tratamiento. Obviamente que esto lo podemos hacer en un adolescente o un niño que nos pueda contestar en forma correcta, ¿no? Si estamos frente a un niño pequeño, tenemos hay varios cuestionarios, el más utilizado es este cuestionario de control de asma, ¿no? Ya está validado en castellano, ustedes lo ven acá en pantalla. Entonces hay una parte
en el cual se hacen las preguntas al niño, ¿no? ¿Cómo está tu asma? ¿No? Con los dibujitos, ¿no? ¿Cómo está tu problema de asma? ¿Te limita cuando corres, juegas, etcétera? Entonces, cuando tienes asma, etcétera, ¿no? Y hay una parte del cuestionario en el cual ya se interroga a los padres, ¿no? Entonces, todo como ven ustedes, cada cuadrito tiene un puntaje. Si este puntaje es más de 19, quiere decir que está controlado. Si es menor, quiere decir que el asma del paciente está no controlado y hay que hacer alguna acción. Entonces, nuevamente, si el paciente está controlado, buen tiempo podemos comenzar a retirar la medicación. El objetivo de tratar el asma es con la menor cantidad de medicación, pero que el paciente tenga una vida normal, ¿no? Y una actividad normal, sobre todo el niño. Si estamos no controlados o estamos frente a una exacerbación, obviamente esto nos dice que el tratamiento debe ser reajustado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de que un paciente asmático entre en una crisis o una exacerbación? ¿No? Por ejemplo, fíjense ustedes, síntomas no controlados, uso de beta 2 de acción corta, el salbutamol, más de 3 dispositivos al año, que tenga más de una exacerbación en el último año que lo lleve a la emergencia o la hospitalización, que tenga una función pulmonar baja, ¿no? Con mucha reversibilidad broncohilatadora, este dato nos lo da la espirometría. Pacientes que tienen una mala adherencia o que no hacen adecuadamente la técnica inhalatoria, si son víctimas del cigarro o ahora el vape, ¿no? El cigarrillo electrónico en forma pasiva. Ojo, que para el asma es tan nocivo el cigarrillo normal como, o incluso hay estudios que dicen que es peor este cigarrillo electrónico. La obesidad, si tenemos un paciente asmático, ya les he dicho, y es obeso, va a ser difícil de controlar. Hay comorbilidades frecuentes que tienen el asmático, como rinitis alérgica o rinosinusitis crónica, que si no son tratadas van a afectar el control del asma, ¿no? Antecedentes de parto prematuro, bajo peso al nacer, ¿no? Y exposición más ocupacional, esto más se va a referir en pediatría a exposición a ambientes contaminados, como dijimos inicialmente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de crisis asmática grave? Y por eso es importante la anamnesis, porque si por ejemplo viene un paciente, un niño asmático con una crisis leve, que tiene alguno de estos factores de riesgo como antecedente, ese paciente, aunque esté con una crisis asmática leve, debe ser hospitalizado para observarlo por lo menos 24 horas. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, antecedente de crisis grave con rápido empeoramiento, ¿no? Ustedes en el hospital o habrán visto casos en el cual la mamá dice, doctor, hace 2 horas estaba tranquilo y he tenido que venir corriendo a la emergencia y ven al niño que está pues en insuficiencia respiratoria, ¿no? Hay pacientes asmáticos que hacen la crisis rapidísimo, frente a uno, progresan rápidamente hasta la severidad. Pacientes obviamente que tengan antecedentes que han estado hospitalizados en UCI, ese paciente tiene que quedarse. 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas en urgencia el año anterior, múltiples visitas a urgencia el mes previo, uso reciente o concomitante de corticoides sistémicos, ¿no? Pacientes que están continuamente requiriendo corticoides sistémicos para controlar su asma, no se vienen a controlar solamente con la terapia inhalada. Pacientes que son mal adherentes o tienen un adecuado seguimiento o tratamiento, sobreutilización de asma, ¿no? Nuevamente, alergia alimentaria, ¿no? Antes, como parte del tratamiento de asma, y algunos médicos actualmente todavía, cuando les hacen la receta a los niños de manejo de asma, les hacen una lista de prácticamente todo lo que no pueden comer y prácticamente quitan todo, ¿no? Cítricos, leche, etcétera. En realidad se ha visto que los pacientes que hacen crisis de asma por alergia alimentaria son poco frecuentes, pero aquellos que sí tienen alergia alimentaria asociada a crisis de asma son pacientes que pueden hacer una crisis grave. Es decir, si nosotros preguntamos, señora, ¿y alguna vez ha hecho crisis de asma al comer cítricos o pescado, o crustáceos o colorantes o lo que sea? Y la respuesta es sí, entonces ese paciente sí tiene riesgo de hacer una crisis asmática severa. Pero no es que todos los pacientes asmáticos haya que quitarles todos los alimentos, solamente aquellos en los cuales hay una asociación clínica directa entre la ingesta de alimento y la presentación de la crisis. Y obviamente, pues, el problema desde el punto de vista social, ¿no? Están en riesgo si es que no tienen una adecuada, no pueden vivir en lugares alejados, ¿no? Hay problemas psicosociales en la familia. Fíjense ustedes.
Nuevamente resaltar esto, porque los pacientes prefieren utilizar la terapia inhalada broncodilatadora, no la de control. Como en todas las enfermedades crónicas, ¿no? Una vez que el paciente se siente bien, deja el tratamiento preventivo. Y fíjense ustedes, a mayor cantidad, uso más de 3 veces de inhaladores al año, a mayor cantidad de inhaladores utilizados, mayor riesgo de hospitalización y visitas a emergencia, y obviamente, pues, mayor cantidad de prescripción y uso de corticoides sistémicos con todos los efectos secundarios que ustedes ya conocen. Nuevamente, más cantidad de uso de inhaladores de acción corta, de beta 2 de acción corta, como salbutamol, que alivia rápidamente, obviamente, y por eso lo prefieren los pacientes, mayor riesgo de asma fatal, mayor riesgo de asma fatal, morir por asma, a mayor uso de inhaladores con corticoide inhalado, es decir, terapia preventiva, fíjense ustedes, es exactamente lo inverso. Entonces, yendo a lo que es el tratamiento, acá hay que recalcar que hay dos grandes tipos o sea, dos sectores o dos tipos de tratamiento de asma. Lo que es el tratamiento preventivo de mantenimiento a largo plazo, que tiene por objetivo evitar las crisis y que el paciente haga su vida normal. Y el otro es el tratamiento de la crisis de asma per se, ¿no? El paciente que llega a la emergencia. Entonces vamos a ver primero lo que es el tratamiento preventivo a largo plazo, de acuerdo al GINA publicado este martes. Vamos a comenzar con el grupo de adultos y adolescentes, ¿no? Lo que específicamente adolescentes para nosotros. Entonces, aquellos pacientes que tienen síntomas, aquellos pacientes adolescentes que tienen síntomas poco frecuentes, es decir, menos de 4 o 5 veces a la semana, no requieren un tratamiento de mantenimiento diario. Lo que se recomienda es que cada vez que tengan síntomas de asma, que no los lleva a la emergencia, obviamente es una sola exacerbación, es utilizar una combinación inhalada de corticoide inhalada o dosis baja más formoterol. ¿Qué es el formoterol? El formoterol es un broncodilatador de acción prolongada. Tiene 12 horas de acción, pero aparte el formoterol tiene la gracia o la propiedad o la ventaja de que actúa tan rápidamente como el salbutamol. Entonces, esto es lo que actualmente recomienda el GINA. A esta terapia de usar corticoide inhalado con un beta 2 agonista, un broncodilatador, es lo que se conoce actualmente. Acuérdense bien, actualmente esto se considera como terapia antiinflamatoria de rescate. Terapia antiinflamatoria de rescate. Es el nuevo concepto que hace 2 o 3 años ya manejamos o maneja el GINA. Antes de eso, para este tipo de pacientes, lo único que se recomendaba es usar el salbutamol solo. Pero como hemos visto, usar salbutamol solo para aliviar los síntomas, o sea, se asocia significativamente con mayor riesgo de asma fatal y crisis severas. Por eso los últimos GINA ya han quitado esa opción, ya no existe. Lo recomendable es usar esto. Ahora, si el paciente tiene síntomas más frecuentes, la mayoría de los días de la semana y limita su actividad normal, ya este paciente tiene que usar continuamente una terapia diaria si no tenga síntomas ese día, que consiste, lo recomendado, es una dosis baja de corticoide inhalado o asociado al formoterol. Si los síntomas son ya más frecuentes, limitan la actividad normal, por ejemplo, caminar ya diariamente, entonces lo que se hace es duplicar la dosis de corticoide inhalado, siempre usado formoterol. Y ya el siguiente paso ya obviamente es para el manejo con biológicos y otros medicamentos que es ya realizado por el neumólogo, ¿no? Ahora, estos dos grupos de pacientes que utilizan todos los días la medicación, estén bien o están mal, ¿pueden tener exacerbaciones? Sí. ¿Pueden tener aumento de síntomas? Sí. Y para eso que utilizan lo mismo, como aliviador, como rescate, lo mismo. Dosis bajas de el corticoide inhalado con formoterol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos a disposición el formoterol? Porque sí es obviamente más caro que el salbutamol. En el Perú sí lo tenemos, incluso en el hospital, por lo menos en el Hipólito, el CIS lo tiene, a veces se agota.
pero sí está sí está incluido en la farmacia y lo cubre el SIS. Pero pongamos que no tengamos formoterol, ¿cuál es la otra alternativa que nos da el GINA? Es utilizar el salbutamol, pero siempre asociado a un corticoide inhalado. Entonces, esto quiere decir que tendremos que usar dos inhaladores, el salbutamol y inmediatamente cualquier corticoide inhalado a dosis baja, ¿no? Este formoterol con corticoide inhalado viene junto, es un solo inhalador, ¿no? Y esa es la ventaja, ¿no? El paciente, por ejemplo, en estos pacientes que tienen que usar diariamente tratamiento, con un solo inhalador se manejan, estén bien o estén con síntomas. Acá, si es que no lo tenemos disponible, van a tener que usar dos inhaladores, ¿no? O si este paciente tiene síntomas persistentes, ya se comienza a utilizar el corticoide solo a dosis baja. Si no se controla, se duplica la dosis de corticoide inhalado, o se trata de añadir otro beta 2 de acción prolongado que no sea el formoterol, que puede ser, por ejemplo, que está, que está siempre disponible también, fácil de encontrar, que es el salmeterol. El salmeterol no se puede utilizar para rescate, solamente se puede usar como máximo 2 veces al día, ¿no? Esa es la diferencia. Y nuevamente, pues, si es que el paciente no se controla, se lleva o se incrementa la dosis de corticoide inhalada o dosis media o alta. Entonces, ese es el escenario en pacientes adolescentes. ¿Qué pasa con los niños de 6 a 11 años de edad? Los niños de 6 a 11 años de edad, aquellos niños que tienen síntomas poco frecuentes, lo que se recomienda en este grupo etario es utilizar desde el corticoide inhalado a dosis baja más el salbutamol. Si este niño de 6 a 11 años tiene síntomas frecuentes, diarios, que limitan su vida, entonces ya es tributario usar una terapia de mantenimiento persistente que en este grupo etario lo sugerido es usar corticoide inhalado a dosis baja. Si aún así no se controla, se puede aumentar la dosis de corticoide inhalado a dosis moderadas, o ya también se puede utilizar como mantenimiento el uso de formoterol más un corticoide inhalado, ¿no? Tanto para mantenimiento como para rescate en estos dos grupos de pacientes que tienen síntomas frecuentes. Esta estrategia de utilizar el formoterol con un corticoide inhalado tanto para mantenimiento como para rescate se llama MART, es terapia de mantenimiento y rescate. Nuevamente, la ventaja es que usa un solo dispositivo, esté bien o está mal, o esté mal, ¿no? O sea, si tiene síntomas, aparte puede hacer dosis adicionales a las que habitualmente hace todos los días. Y lo nuevo del GINA, publicado este martes, es que en este grupo etario, a diferencia de la guía del año pasado del GINA, se ha incorporado también, ya desde los 6 años, podemos utilizar, igual que los adolescentes, el formoterol con corticoide inhalado para, eh, para estos pacientes que tienen síntomas poco frecuentes. Entonces hay, igual que los adolescentes, dos alternativas: usar el beta 2 de acción corta más corticoide inhalado a dosis baja, o también este grupo de niños también puede usar ya el formoterol. Y esa ha sido lo nuevo del GINA de este año en cuanto a los niños de 6 a 11 años. Y finalmente, los niños menores iguales de 5 años, ¿no? Aquellos niños que tienen solamente síntomas poco frecuentes asociados a virus, ¿no? Las bronquiolitis, o que tienen episodios recurrentes, pero solamente inducidos por virus. No hay una data suficiente para decir que estos pacientes deberían o deberían utilizar un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Si estos niños menores de 5 años tienen síntomas frecuentes, lo recomendable ya es utilizar como mantenimiento dosis bajas de corticoide inhalado. Y si aún así persisten los síntomas, no se controlan, ya duplicar esta dosis, ¿no? Aún así eso no se controla, ya lo que se hace con este grupo etario es ya referirlo para mayores estudios, ¿no? Entonces acá está, en esta tabla ustedes pueden ver las dosis de corticoides de acuerdo al grupo etario, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más utilizado, lo que más tenemos en Perú son la beclometasona, la budesonida
la fluticasona menos la mometasona, ¿no? Lo más frecuente que van a encontrar, lo más fácil de encontrar, también lo más económico son la beclometasona y la budesonida. Entonces, fíjense ustedes que dosis baja para el grupo etario de 6 a 11 años es hasta 200 en ambos, dosis moderada mayor de 200 y dosis alta mayor de 400, ¿no? O sea, fácil de recorrer. En los niños de 12 años hasta 400 o 500 son dosis baja, más de 500 o 400 ya son dosis moderadas y altas más de 800 o 1000. La fluticasona sí es más o menos la mitad, ¿no? Si ustedes quieren recordar, la mitad de la budesonida y la velcometazona, ¿no? Dosis baja 100, ¿no? Dosis altas más de 100 y muy altas más de 200 en los menores de 11 años. En los mayores de 12 años prácticamente el doble, ¿no? 100, más de 250 y más de 500. Nuevamente lo que más van a tener ustedes a la mano son la budesonida y la beclometasona. Ahora, en niños menores de 5 años, obviamente la dosis es menor, nuevamente los tres principales, los más utilizados o encontrados, dosis baja de budesonida y beclometasona 100, fluticasona la mitad, 50. Dosis mayores ya son consideradas moderadas, ¿no? Y menores de 5 años, como vimos en la guía, hasta dosis moderadas van a manejar ustedes. Si el paciente que ustedes tienen no se consigue, no se puede controlar con dosis moderadas, es mejor referir al paciente, sobre todo al niño pequeño, para buscar qué está pasando, ¿no? Ese es el GINA, otra guía bastante aceptada, bastante respetada, con bastante evidencia científica, es la guía española, el GEMA, ¿no? La guía española del manejo de asma. Esta sí, la última guía, la guía de este año todavía no ha sido publicada, va a ser publicada en junio, si no me equivoco. Esta es la del año pasado. Son ellos, los españoles son un poco más prácticos, ¿no? Dividen a pediatría en mayor o igual de 4 años y menos de 4 años, ¿no? Pero en general es parecida al INA, ¿no? Por ejemplo, dosis de mantenimiento en pacientes que tienen síntomas frecuentes. Lo principal siempre comenzar con corticoides a dosis bajas. Ellos ponen como alternativa usar los antileucotrienos, pues siempre los corticoides inhalados son el pilar de la base del tratamiento de asma en cualquier grupo etario y en cualquier guía lo reconoce como tal. Si no se controlan, duplicar la dosis a dosis media, ¿no? En mayores de 4 años, ellos ya desde el año pasado, en mayores de 4 años ya daban o autorizaban, por decirlo así, el uso de beta de acción prolongada como el formoterol, ¿no? Y ya si aún así no se controlan, dosis altas, ¿no? En combinación con siempre como beta de acción prolongada o antileucotrienos. Pero antes de lo que remarca cualquier guía es que antes de incrementar la dosis de medicación en pacientes asmáticos en niños no controlados, debe verificarse lo siguiente. Las causas más frecuentes de fracaso de tratamiento, no adherencia. Y eso es bastante frecuente. En nuestro país recontra frecuente. En todo nivel social o educativo. Una vez que el papá ve al paciente que está tranquilo, dice, ¿para qué voy a seguir dándole la medicina? ¿No? Y entonces la adherencia es algo que ustedes siempre tienen que preguntar. Segundo, la técnica inhalatoria. Hay es frecuente que la técnica inhalatoria sea erróneamente realizada. Si no se hace adecuadamente, la medicación no va a funcionar. Presencia de comorbilidades, como les dije, si tienen ustedes un niño asmático, una rinitis no controlada, con obesidad, con una sinusitis no tratada, el plasma no va a mejorar. Y algo que siempre nos olvidamos son los factores de riesgo que les mencionaba, la contaminación ambiental, el cigarrillo, ¿no? A lo mejor el cuarto del niño está lleno pues de peluches, cortinas, alfombras, pues, o los ácaros vuelan por todos lados y encima el niño poco más hace frío en la noche, viene el papá o la mamá y le cierra la ventana, la puerta, duerme encerrado y que eso pues es un factor para que definitivamente haga broncoespasmo. Ahora, el inhalador nunca debe ser utilizado directamente. Siempre tiene que usarse con una aerocámara o un espaciador. A partir de los 4 o 5 años se puede usar el espaciador, ¿no? Va directo a la boca. En menores, generalmente con la aerocámara, ¿no?
¿Por qué? Porque generalmente si ustedes han usado alguna vez inhalador, lo han visto, lo han apretado, sale con bastante rapidez. Es difícil coordinar. Entonces, si no se coordina y se hace directamente en la boca, la mayor cantidad de medicación va a caer en la mucosa de la boca, no va a llegar a los bronquios. La idea es que llegue distalmente. Y eso lo permite el uso de la aerocámara, ¿no? Incluso se dice que los adultos deben usar aunque sea un espaciador, ¿no? Una boquilla, como a lo mejor un poco más corta, pero no se debería usar directamente en la boca. Ahora, y con todo manejo de la crisis de asma, lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente que viene a la emergencia, por ejemplo, con una crisis de asma, es ver la severidad de la crisis. Y para eso lo más utilizado, lo más difundido es el Pulmonary Score, ¿no? El Pulmonary Score o el score pulmonar de asma tiene una puntuación, tiene parámetros que son la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, ustedes ven ahí las frecuencias respiratorias, si hay sibilancias a los dos tiempos, solo la expiración, si hay mucho tiraje, etcétera. Entonces, de acuerdo a la presencia de cada uno de estos ítems, ustedes van haciendo una sumatoria del puntaje. Entonces, mínimo 0, máximo 9. Y por otro lado, algo que también se utiliza y está también en el score es la saturación de oxígeno. Entonces, por ejemplo, un pulmonary clínico, puntuaje clínico que nos lleva al diagnóstico de una crisis asmática leve es hasta 3, moderada 4 a 6, grave de 7 a 9. Y de acuerdo a la saturación también se puede decir si el paciente está en una crisis leve, moderada o grave, ¿no? Si es menos de 91 es grave, con FIO 2021, leve si es más de 94. Ahora, ¿qué pasa si hay una discordancia entre estos dos? Se toma el peor parámetro. Es decir, por ejemplo, si clínicamente a nosotros nos parece que el paciente está con un puntaje de 5, vendría siendo crisis asmática moderada, pero al saturarlo tiene 89. Entonces, este paciente es una crisis asmática grave y es tratada como tal. Pero también hay criterios de severidad, ¿no? Sin necesidad de hacer el puntaje clínico, si bien el paciente llega a la emergencia y tiene cualquiera de estos criterios, ya se considera como una crisis asmática severa. Por ejemplo, tórax silente. Un paciente asmático que viene con historia de crisis y ustedes ponen el estetoscopio y no escuchan nada, ese paciente tiene un espasmo tan severo que prácticamente no pasa el murmullo. Es un paciente asmático severo que debe pasar de frente a la UCI. Síndrome de fuga de aire. Si tiene neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo, ustedes clínicamente se van a dar cuenta el neumotórax porque no va a pasar, por ejemplo, el murmullo vesicular en un lado y en otro sí. Enfisema subcutáneo ustedes palpan. Y seguramente durante la rotación de pediatría, cuando vayan por emergencia, va a llegar en algún momento algún paciente, va a haber un paciente hospitalizado con asma, en el cual ustedes van a palpar el enfisema subcutáneo, ¿no? A nivel generalmente cervical y tercio superior del tórax. Se siente, ¿no? Son como burbujitas, como esos protectores que traen los equipos electrónicos que mandan de fuera, para que no se malogren esas pelotitas que uno revienta, exactamente igual. Paciente asmático con compromiso del sensorio. Paciente asmático habitualmente viene con una cara ansiosa. El paciente, si es niño pequeño, viene irritable. Está fastidiado porque no puede respirar, tiene disnea. Pero aquel paciente asmático que viene, que se queda dormido, ojo, es un paciente asmático severo, compromiso del sensorio. Atelectasias múltiples o masivas, hipoxemia marcada, obviamente, y agotamiento. O sea, ese paciente que viene con una frecuencia respiratoria muy disminuida para su edad y está sibilando, ese paciente ya se está agotando. Ahora, en cuanto al manejo de la crisis per se, me gusta mucho lo que es el fluxograma que tienen los españoles. Me parece que es el más fácil de entender, el más práctico, ¿no? Entonces, si viene el paciente con una crisis leve, ¿cómo lo manejamos, no? Si viene con una crisis asmática leve, se le da 2 a 4 puffs de salbutamol con aerocámara y se lo evalúa en 15 minutos. Si responde, se le da de alta con un plan escrito, el cual incluye obviamente una reevaluación temprana por consultorio externo. Si no mejora,
se pasa al fluxograma de crisis asmática moderada, en la cual ya se da, perdón, en la cual ya se da de 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con aracámara cada 20 minutos, ¿no? Hasta 3 disparos, o sea, 3 veces. O la otra alternativa es usar el salbutamol nebulizado. Los dos son igual de efectivos. Se reevalúa en 15 minutos, si hay respuesta, se da de alta, ya con un manejo otra vez escrito y con corticoide sistémico, nuevamente una reevaluación temprana. Si el paciente no responde, ya se va al manejo de crisis asmática grave. Habitualmente acá ya hay que dar oxígeno suplementaria. Nuevamente se nebuliza con salbutamol y se añade bromuro de hipatropio. Con cada nebulización se añade inhalaciones con bromuro de hipatropio, cada 20 minutos hasta 3 dosis. Ojo que hay algunas guías que dicen que bromuro de hipatropio ya debería comenzar a utilizarse desde la crisis asmática moderada. O la otra alternativa no es nebulizar, sino dar 10 puff o 10 pulsaciones de salbutamol más 2 a 4 de bromuro de hipatropio cada 20 minutos. Siempre con el corticoide por vía sistémica, ¿no? Hasta acá lo van a manejar ustedes, ¿no? Una vez que ya iniciaron el tratamiento de una crisis asmática grave, mientras que están usando o haciendo el tratamiento, ya deben estar coordinando la transferencia a un centro que tenga cuidados intensivos o intermedios al menos, o ya estando comunicándose ustedes con el intensivista pediatra de guardia, ¿no? Corticoides sistémicos, siempre que se pueda, se debe utilizar la vía oral. Porque ¿qué pasa si ustedes a un niño asmático le ponen una vía, lo inyectan, se va a poner más irritable? Y como producto de esta irritabilidad va a haber más broncoespasmo. Entonces, siempre que se pueda, hay que utilizar la vía oral. La única indicación para no utilizar la vía oral es que el paciente tenga un trastorno del sensorio, que tenga una hipoxemia severa o que esté vomitando, ¿no? Ocurren en ustedes cuando hay hipoxemia severa, hay náuseas, hay vómitos, y no es, poco frecuente que vienen los pacientes asmáticos vomitando a la emergencia, ¿no? Si ya tenemos que usar la vía, eh, si tenemos que usar ya la vía invasiva, parenteral, podemos usar la dexametasona, la dosis que ustedes ven, la hidrocortisona y la metilprednisolona, ¿no? En general, todos actúan más o menos a las 3 4 horas comienza a verse la acción antiinflamatoria, ¿no? A lo mejor la prednisolona sí es la que marca un poco la diferencia, la duración o el inicio de acción es más precoz, ¿no? Este, pero nuevamente repito, siempre que se pueda hay que utilizar la vía oral. Otro medicamento que pueden ustedes llegar a utilizar en caso extremo, por ejemplo, que están en un lugar apartado, no tienen cómo derivar al paciente, están frente a una crisis asmática severa, es el sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio, la dosis es 50 microgramos por kilogramo, máximo 2 gramos, que es toda la ampolla, pero que debe pasarse en 5 horas, ¿no? No se debe pasar rápido o puede producir hipotensión. Y se ha visto que utilizando el sulfato de magnesio en crisis asmáticas severas hay menos probabilidad de que el paciente termine hospitalizado o en UCI, ¿no? Por lo tanto, el AMA se debe considerar un síndrome, hay múltiples factores etiológicos, múltiples gatillos, múltiples mecanismos fisiopatológicos, combinaciones de todo lo anterior. Debe considerarse un diagnóstico de exclusión. Yo creo que este es el camino más seguro a seguir cuando estamos frente a un paciente asmático. Siempre que se pueda, hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad, es decir, una espirometría. No olvidarse que como parte del tratamiento hay que hablar sobre el control de exposición a factores externos. Siempre evaluar la técnica de inhalación y la adherencia, identificar comorbilidades y tratarlas. Bueno, hasta ahí. Esa es la clase de asma. Preguntas, dudas. Parece que todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Nos han quedado dormidos todos? Ya. Mm. Entonces, si no hay dudas, va a haber de todas maneras un taller. Hay un taller de crisis asmática que lo van a hacer en cada uno de sus hospitales. Eso lo tienen que dominar. Crisis asmática van a tener que tratar sí o sí. Eso es lo que ustedes deben tener en la punta de los dedos, al toque nomás automático. Muy bien.